Bueno, en el video pasado hablamos sobre el teorema de Norton y dijimos que este circuito se puede representar como una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces vamos a encontrar esa corriente de Norton y esa resistencia de Norton, el circuito equivalente para este circuito. Entonces, primero vamos a encontrar la resistencia de Norton. La resistencia de Norton es la resistencia que se ve entre terminales A y B. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la resistencia? Apagar las fuentes independientes. Entonces vemos que hay una fuente acá y otra fuente acá. Al apagarlas, nosotros encontramos esto. Encontramos que la fuente de tensión se comporta como un cortocircuito y la fuente de corriente como un circuito abierto. Entonces encontramos estas dos resistencias en serie y después esta resistencia en paralelo, la suma de las dos resistencias en serie da ahí, y en paralelo nos da la resistencia de 3 ohmios. Entonces la resistencia entre A y B es la resistencia equivalente que queda ahí, que es la resistencia de 3 ohmios. Entonces listo, encontramos la resistencia de Norton. Ya después tenemos que hacer un cortocircuito en los terminales del circuito y tenemos que encontrar esa corriente IN. Eso se le conoce como la corriente de Norton. Entonces, si ustedes ven, ese circuito lo podemos resolver por tensiones de nodo. Pero ustedes dicen, ah, no, primero que todo, ¿qué es lo que hay que hacer? Ustedes dicen, primero, miremos qué pasa acá. ¿Cómo encontrar esa corriente? ¿Cuál es la corriente IN? Si ustedes ven este elemento al cortocircuitar acá, la tensión de este elemento es la misma tensión de este elemento porque están en paralelo. Si ustedes ven estos elementos en paralelo, pues en realidad la corriente que va a pasar por este elemento es cero. ¿Por qué? Porque la tensión de ese elemento es cero. Mire que este no tiene tensión, entonces por ende este tampoco tiene que tener tensión. Mire que eso está en paralelo. Si usted hace suma de tensiones en esta malla igual a cero, quiere decir que la tensión de esta malla y la tensión de esta resistencia es igual a cero, lo cual es cierto. Quiere decir que la corriente en realidad de Norton que está pasando es la corriente que pasa por esta resistencia de 3 y que baja acá. Esa es la resistencia, esa es la corriente de Norton. Entonces tenemos que encontrar la corriente en esta resistencia para encontrar la corriente de Norton. Entonces, para resolver este problema por nodos, ¿cuántos nodos hay? Entonces, si nosotros miramos, este nodo de abajo es el nodo de referencia, tiene este nodo B1 y tiene este nodo B2, pero ya no tiene más nodos, esos son todos los nodos. Y ustedes dicen, uy, pero este no es un nodo. No, mire que el nodo de referencia es todo esto que sigue con el cable, todo esto que sigue este cable hasta acá. Todo esto es nodo de referencia. Estos ya no son nodos de referencia. Y si usted ya conoce acá la tensión B1, entonces puede simple conocer la tensión B2. ¿Cómo? Pues usted asigna las corrientes en cualquier sentido en esta parte. Dice que una corriente I1 va entrando, que otra corriente I2 va entrando y que esta corriente también va entrando. Entonces, pues de ahí sabemos que la tensión acá del nodo 1 es de 15 voltios. Y si hacemos suma de corrientes acá sería la corriente 1 más 4 veces la corriente de la fuente menos la corriente I2 igual a 0. Suma de corriente en ese nodo. Si nosotros miramos que la corriente I1 es igual a la tensión que tiene el nodo 1 menos la tensión que tiene el nodo 2 sobre la resistencia. Entonces, si ahí mira, sería la tensión del lado del positivo B1 menos la tensión del lado negativo sobre la resistencia. Listo. Más 4 amperios menos la tensión B2 sobre la resistencia de 3 ohmios y esto es igual a 0. Si ustedes van y miran cuánto esta corriente I2, que es la corriente que viene por esta resistencia, sería la tensión por el lado del positivo B2 menos la tensión por el lado negativo, que es el nodo B0. Como el nodo B0 es 0, entonces sería la corriente que va por acá, B2 sobre y 3 ohmios. Listo. Entonces, este sistema pues se puede factorizar un poco, que haya en términos de B1 y en términos de B2. Y pues como B1 ya lo conocemos que es 15, entonces esto nos da 5 y despejamos de ahí la tensión B2. Si despejamos la tensión B2 nos da que es 27 medios. Al darnos que es 27 medios, tenemos que ya tenemos solucionado nuestro circuito. Hallamos nuestra primera tensión de nodo y la segunda tensión de nodo. Entonces podemos venir y calcular cuál es la corriente que va por esa resistencia. ¿Cuál es la corriente I2 que va por esa resistencia, que es la misma corriente de Norton? Entonces aquí la calculamos. La corriente I2, que es la misma corriente de nodo,
de Norton es igual a la tensión del nodo 2 sobre la resistencia de 3 ohmios, que es igual a 27 medios, que nos dio la tensión del nodo 2, dividido 3, que sería pues factor común 3 y factor común acá 9. Entonces simplificamos, que haría 9 medios. La corriente de Norton, en realidad por acá, del circuito es 9 medios. Y nuestra resistencia equivalente es de 3 ohmios, tal cual como lo vimos en la primera parte. Eso sería todo. Espero que estén muy bien y que hayan entendido.